La Pascua del año 33 no fue historia. Fue un eco susurrado en las sombras de Jerusalén, una profecía de sangre y libertad. Un eco que hoy te busca. Imagina, si puedes, el polvo. No el polvo de los caminos modernos, sino el polvo milenario de una ciudad sagrada, mezclado con el aliento de cientos de miles de peregrinos. Cada partícula flotante en el aire de Jerusalén, en esa semana crucial del año 33 después de Cristo, parecía vibrar con una tensión inaudita, un presagio que nadie, ni los rabinos más sabios ni los soldados romanos más cínicos, lograban descifrar del todo. Era la Pascua, la fiesta más reverenciada, y las puertas de cada casa, los umbrales de madera desgastados por innumerables pasos, llevaban no solo el color de la madera o la pátina del tiempo, sino un recuerdo grabado a fuego, una marca ancestral que la mayoría veía pero no entendía en su profundidad. Eran señales, sí, pero no de guerra o de riqueza, sino de algo mucho más antiguo, un lenguaje de supervivencia y memoria, de una noche ocurrida más de un milenio antes. Una noche en la que un pueblo esclavo aprendió que la sangre en el umbral era un escudo, una barrera invisible que la muerte no podía traspasar. Y en ese año, el 33, esa memoria no era solo un ritual hueco, era una profecía latiendo con urgencia, a punto de estallar en las calles empedradas, bajo el sol implacable, ante los ojos ciegos de quienes estaban presenciando el cumplimiento más asombroso de la historia humana. Para desentrañar el tapiz de esa semana, debemos retroceder mucho antes de que el primer peregrino pisara Jerusalén. Debemos volver a los días primigenios, cuando la Pascua no era aún una melodía familiar, sino una experiencia cruda, aterradora, nacida del dolor de la esclavitud. No se instituyó en la opulencia de un templo, sino en la miseria de la cautividad. No por las manos sacerdotales, sino por la mano poderosa de un Dios que descendió no para negociar, sino para liberar a su pueblo con una fuerza inquebrantable. El libro de Éxodo, en su capítulo 12, traza las coordenadas de esa noche original con una minuciosidad escalofriante, cada instrucción dada a Moisés y a Aarón tejiendo un significado que apuntaba más allá de Egipto, hacia un futuro que solo se revelaría plenamente en el lugar más inesperado, Jerusalén, en el año más importante de toda la existencia. Y aquí es donde la historia toma un aliento profundo, preparándose para revelar sus secretos. Háblese a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:3. Esta no era una orden casual. El 10º día del mes de Nisán, en la mente de cada jefe de familia, un cordero debía ser apartado, arrancado de la manada, y llevado al corazón del hogar. 4 días. 4 días el cordero vivía entre la familia. Imagina la escena, los niños, con sus risas inocentes, jugando alrededor del animal, acariciando su lana suave. Los ancianos, con ojos que habían visto incontables Pascuas, lo observaban con una quietud cargada de un significado ancestral. Era inspeccionado, cada fibra de su ser, para asegurar que fuera perfecto, sin mancha, sin defecto. Este periodo, esta convivencia íntima, no era solo un requisito de pureza ritual. Era el tiempo en que el sacrificio se volvía personal, en que el costo comenzaba a ser calculado. Era un lazo silencioso, una conexión sutil pero innegable. Porque es imposible pasar 4 días bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire con un ser vivo, sin que una hebra de afecto, o al menos de familiaridad, se anude en el corazón. La ley, en su sabiduría profunda, lo requería así intencionalmente. Porque el sacrificio que no cuesta nada, que no desgarra un poco el alma, no transforma a nadie. Y aquí es donde la historia antigua se dobla sobre sí misma, porque en el año 33 después de Cristo, ese mismo patrón se repitió con una simetría que desafiaría cualquier mente humana a planificar. El 10º de Nisán de aquel año cayó en un domingo. Un domingo que se grabaría en la eternidad. Fue en ese preciso día cuando Jesús de Nazaret, montado en un humilde asno, irrumpió en Jerusalén en lo que la historia, con una ironía dramática, llamaría la entrada triunfal. Las multitudes lo recibieron no con espadas, sino con ramas de palma, no con aclamaciones políticas, sino con gritos de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Era el mismo día exacto en que los corderos eran llevados a las casas, el mismo día en que el sacrificio silencioso comenzaba a ser reconocido por aquellos que lo recibirían. Y desde ese domingo de Palmas hasta el viernes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una inspección pública incesante. Los fariseos lo acribillaban con preguntas teológicas, intentando atraparlo en sus propias palabras. Los herodianos, con sus astutas preguntas políticas, buscaban un pretexto para la acusación. Los saduceos, con sus argumentos sobre la resurrección, intentaban deslegitimarlo. Y en cada ocasión, el veredicto fue el mismo, un eco resonante del requisito pascual, sin defecto, sin falla, sin mancha. Ninguna acusación prosperó, ninguna trampa funcionó. Pilato mismo, el representante del poder imperial más grande de la tierra, un hombre acostumbrado a la sangre y la manipulación, se vio obligado a declarar ante la multitud rugiente que no encontraba ningún delito en este hombre. Era el Cordero perfecto, ya no en lana, sino en carne y espíritu. La ciudad que atraía todos estos hilos de destino era, en sí misma, una maravilla del mundo antiguo, y nunca más asombrosa que durante la semana de Pascua. Jerusalén en el siglo I era una metrópolis religiosa de una escala imponente. Ampliada y embellecida durante décadas bajo el reinado de Herodes el Grande, cuyo proyecto arquitectónico más audaz, la reconstrucción del templo y la gigantesca plataforma sobre la que se asentaba, seguía siendo en el año 33 una de las obras de ingeniería más impresionantes del Mediterráneo. Los relatos de Josefo, el historiador judío de la época, pintan un cuadro del templo que deslumbraba a todo visitante que lo veía por primera vez. Las piedras de la base, colosales, algunas de las que aún sostienen el muro occidental hoy, pesaban entre 400 y 600 toneladas métricas. La fachada del templo, recubierta de oro puro, brillaba con una intensidad cegadora en las horas de la mañana, su luz visible desde kilómetros de distancia. Era un faro dorado en el corazón de un mundo convulso. Durante la Pascua, esta ciudad, que en tiempos normales albergaba quizás a 100.000 almas, se hinchaba con la llegada de entre 200.000 y 400.000 peregrinos adicionales. Venían de todos los puntos cardinales, de Galilea y Judea, de la lejana Babilonia y del delta del Nilo, de Roma y de Asia Menor. De cada rincón del mundo conocido donde las comunidades judías mantenían viva la llama de su fe. La ley de Moisés exigía que todo varón judío se presentara ante el Señor 3 veces al año en las fiestas señaladas, y la Pascua era la más sagrada, la más ineludible. Así, la ciudad se transformaba en un microcosmos vibrante de culturas y devoción. Las posadas, desbordadas, empujaban a los visitantes a ocupar los patios de las casas, los tejados, cualquier espacio libre. Los mercados rugían con una intensidad que convertía el ruido cotidiano en un susurro. El incesante movimiento de animales, de personas, de comerciantes vociferantes, de sacerdotes atareados, de soldados romanos en guardia preventiva, creaba una atmósfera que era a la vez festiva, sagrada y, debajo de todo, tensa. Una bomba de tiempo, quizás, latiendo bajo el pulso de la luna llena. Para entender la experiencia sensorial de esa semana, hay que cerrar los ojos e imaginar los aromas que impregnaban el aire de Jerusalén. El humo de miles de hogares, cada uno preparando su cena de Pascua, se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno, mezclándose con el olor penetrante de los animales en los corrales temporales que brotaban como hongos en las afueras de la ciudad. Los vendedores de especias, con sus puestos abiertos desde el amanecer, ofrecían un caleidoscopio olfativo de canela, comino y mirra. Las hierbas amargas, que la ley exigía consumir durante la cena del Seder, plantas como la lechuga silvestre y la achicoria, llenaban las manos de las mujeres que recorrían el mercado, sus voces una sinfonía de regateos. El pan sin levadura, la matzá, se horneaba en cantidades monumentales, su aroma a masa recién cocida contrastando con la austeridad de su propósito. La búsqueda y eliminación de todo producto leudado, el chametz, de los hogares era una actividad que involucraba a cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el más anciano, en los días previos a la fiesta. Era una vigilancia minuciosa, un escrutinio riguroso para asegurar que ningún rastro de fermento permaneciera en la casa, una obligación religiosa tomada con absoluta seriedad. El mandato sobre el chametz no era un detalle menor, un mero capricho ritual.
Éxodo 12:15 lo establece con una fuerza ineludible: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el día primero hasta el séptimo, será cortado de Israel. La búsqueda de la levadura, realizada la noche anterior al 14 de Nisán con velas encendidas, rincón por rincón de la casa, era uno de los rituales domésticos más cargados de simbolismo de toda la religión judía. La levadura, ese fermento que se expande silenciosamente, que corrompe desde adentro, que transforma lo puro en algo distinto de su origen, se convertía en una poderosa metáfora. Eliminarla de la casa era un acto de purificación deliberada, una declaración sagrada de que durante esos 7 días santos no habría lugar para la corrupción oculta. Un espacio para la integridad. El apóstol Pablo, años después, capturaría este simbolismo con una maestría teológica en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando escribiría: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una conexión asombrosa entre un rito antiguo y una nueva realidad. La preparación del hogar para la Pascua comenzaba semanas antes de la fiesta. Las familias que podían permitírselo blanqueaban las paredes de sus casas, como si estuvieran lavando el pasado. Los utensilios de cocina se sumergían en agua hirviendo, un bautismo de fuego para asegurar que no hubiera ningún residuo de chametz. Las tinajas de barro que habían contenido productos leudados eran descartadas o vendidas, porque la porosidad del material hacía imposible garantizar su pureza ritual completa. Los hogares más humildes llevaban a cabo estas preparaciones con los medios que tenían, con una devoción que compensaba cualquier falta de recursos. Los hogares más acomodados podían destinar semanas enteras a este meticuloso proceso. Pero en todos los casos, el espíritu era el mismo: crear un espacio sagrado donde la memoria de la liberación pudiera celebrarse con una integridad que trascendía lo meramente físico. El agua de Siloé, el manantial que alimentaba la parte baja de Jerusalén y cuyo estanque Jesús usaría en otro momento para sanar a un ciego, era un recurso vital durante estas semanas de frenética preparación. Las purificaciones rituales requerían agua, y la afluencia masiva de peregrinos creaba una demanda extraordinaria. Los baños rituales, las mikvaot, eran estructuras cavadas en la roca o construidas con piedra, diseñadas para contener el volumen de agua necesario para la inmersión completa del cuerpo. Los arqueólogos han descubierto docenas de estas instalaciones en la Jerusalén del período del Segundo Templo, especialmente en los barrios residenciales al sur y al oeste del Monte del Templo. Esto no es una coincidencia ni un detalle arquitectónico menor. Es la evidencia física de que la pureza ritual era, en esa ciudad y en ese periodo, una preocupación central de la vida cotidiana, no una práctica ocasional o de élite, sino una disciplina integrada en la existencia de cada familia observante. Un testimonio silencioso de una fe profunda. Pero el 14 de Nisán era el día central de todo, el corazón palpitante de la Pascua. La ley establecía que el cordero pascual debía ser sacrificado entre las 2 tardes, una expresión hebrea que los eruditos interpretan como el periodo entre el mediodía y la puesta del sol, con el momento de mayor intensidad siendo aproximadamente las 3 de la tarde. En el Templo de Jerusalén, durante los siglos del periodo del Segundo Templo, este mandato se ejecutaba de una manera que requería una coordinación extraordinaria, casi militar. Los israelitas llegaban en grupos, las familias se alineaban, los sacerdotes formaban filas ininterrumpidas. Las trompetas, con su sonido solemne, anunciaban el comienzo de cada turno de sacrificio. El número de corderos sacrificados en esa tarde era, según los registros, de decenas de miles. Josefo menciona cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas, pero incluso reduciendo esas cifras a proporciones más conservadoras, la escala de la operación seguía siendo impresionante por cualquier medida. Este ritual no era privado ni íntimo. Era el latido de toda una nación, reunida en torno a la memoria viviente de su liberación. Cada familia, o grupo de familias, traía su propio cordero. El padre o el jefe del hogar imponía sus manos sobre la cabeza del animal, un gesto que en la teología sacrificial hebrea no era un mero formalismo. Significaba identificación, una transferencia simbólica, una conexión profunda entre el que ofrecía y lo que era ofrecido.
El animal era entonces entregado a los sacerdotes, quienes actuaban como mediadores sagrados del sacrificio. La sangre, preciosa y cargada de significado, era recogida en recipientes especiales y rociada sobre el altar, un acto de expiación. El cuerpo del animal era devuelto a la familia, que lo llevaba a la casa o al lugar donde celebrarían la cena. Allí, el cordero era asado entero, con una precisión ritual, sin romper ninguno de sus huesos, tal como la ley lo había mandado desde Éxodo 12:46, en una sola casa se comerá, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Este mandato, esta prohibición sobre los huesos no quebrados, resonaría siglos después, como una observación punzante del evangelista Juan al pie de la cruz, en su capítulo 19 y versículo 36, señalando que en el cuerpo de Jesús, estas palabras se cumplieron literalmente. El cordero inmolado, sin un hueso roto. La cena de Pascua, el seder, era mucho más que una comida. Era una liturgia completa, una experiencia educativa inmersiva, una transmisión generacional de memoria que trascendía las palabras escritas. La estructura de esa noche estaba diseñada con una pedagogía divina, los niños debían preguntar, y los adultos debían responder. La historia de la liberación de Egipto no debía quedar relegada a textos que solo los letrados podían descifrar, sino que debía vivir en la boca y en la memoria de cada persona, desde la infancia. La Agadá, el texto que guiaba la narración de esa noche, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pero sus elementos centrales estaban presentes desde muy temprano, la narración de la esclavitud, el horror de las plagas, la majestuosidad del éxodo, la travesía ardua del desierto, la promesa de la llegada a la tierra prometida. Todo el arco de la salvación, comprimido en una sola noche. Una historia contada y revivida con cada bocado, con cada sorbo de vino. Cada elemento sobre la mesa del seder tenía su significado preciso, su resonancia profunda. El pan sin levadura, la matzá, era llamado el pan de la aflicción, un recordatorio tangible del pan que los esclavos comían, hecho sin tiempo para fermentar, porque no había tiempo para esperar la levadura cuando la libertad llamaba a la puerta. Las hierbas amargas, con su sabor astringente, evocaban la amargura insoportable de la esclavitud, el dolor de la opresión. El jaroset, una mezcla dulce y fragante de frutas, nueces y vino, con una textura y un color que recordaban la argamasa utilizada en la construcción forzada, era un memorial de la extenuante labor de los esclavos bajo el sol abrasador de Egipto. El cordero asado, con su carne tierna y su sabor inconfundible, era el memorial más directo de aquella noche original, la sangre en el umbral, la vida salvada. Y el vino, servido en 4 copas a lo largo de la noche, correspondía a las 4 expresiones de liberación que Dios había prometido en Éxodo 6, 6-7, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Cada copa era una promesa cumplida. Cada copa era una razón para una gratitud que se desbordaba, que llenaba el corazón hasta el borde. La última semana de la vida de Jesús se desplegó sobre este trasfondo con una densidad teológica que solo puede comprenderse si se conoce el contexto con minuciosa profundidad. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, describe cómo Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para la cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron, con la simplicidad de quienes aún no comprendían la magnitud de los hilos que se tejían. Y Jesús les dio instrucciones que resonaban casi enigmáticas, como un acertijo celestial para aquellos que no entendían la dimensión de lo que estaba por ocurrir. Seguirían a un hombre que llevaría un cántaro de agua, una señal inusual, pues los hombres no solían llevar agua en cántaros, reservado a las mujeres. Entrarían a la casa donde él entrara. Hablarían con el dueño de la casa, y éste les mostraría un aposento alto, grande y arreglado. Era como si cada paso de esa preparación estuviera siendo orquestado desde una dimensión que los discípulos apenas alcanzaban a vislumbrar, una coreografía divina que ellos solo podían seguir. La cena que estaban preparando no era solo la celebración de una liberación pasada, era la institución de una liberación nueva, más profunda, más permanente, una que abarcaría no solo a una nación, sino a toda la humanidad, a cada alma que respiraría en la tierra. Un puente tendido entre el pasado y la eternidad. El aposento alto donde Jesús celebró esa última cena con sus 12 discípulos era, según las tradiciones antiguas y las investigaciones arqueológicas en el área del Monte Sión en Jerusalén,
probablemente parte de un edificio de 2 pisos en el barrio más próspero de la ciudad alta. El barrio donde se concentraban las casas de los sacerdotes y de las familias más acomodadas de Jerusalén. Esto no era un detalle menor. Que Jesús celebrara la Pascua en un aposento alto, espacioso y arreglado, en el corazón del barrio de la élite religiosa de la ciudad, era en sí mismo una declaración, un manifiesto silencioso. La Pascua nueva que estaba siendo instituida esa noche no llegaría desde los márgenes de la sociedad religiosa, desde los barrios pobres o las aldeas remotas. Llegaría desde dentro, desde el corazón mismo del sistema que estaba a punto de transformarse para siempre. Un terremoto espiritual desde el epicentro de la ortodoxia. Lo que ocurrió en esa mesa es narrado en los 4 evangelios con una convergencia de detalles que solo puede explicarse por la centralidad absoluta de esa noche en la memoria de los primeros creyentes. Juan, en su capítulo 13, dedica los primeros versículos a una escena que los otros 3 evangelistas no incluyen, pero que captura algo esencial sobre el carácter de quien presidía esa cena, la esencia de su divinidad manifestada en humildad. Antes de que comenzara la comida, en un gesto que rompería todas las normas sociales y las expectativas de la jerarquía, Jesús se levantó. Se quitó el manto, el símbolo de su autoridad y dignidad. Tomó una toalla, la ciñó a su cintura, vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Era el trabajo de los siervos de menor rango, de los esclavos más humildes. En un contexto donde la jerarquía social era rígidamente observable, donde los puestos en la mesa de un banquete eran asignados con una meticulosidad extrema según la posición de cada persona, este gesto era desconcertante hasta el punto de la incomodidad. Pedro, con la franqueza impulsiva que lo caracterizaba, lo expresó con asombro y protesta: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La respuesta de Jesús, según Juan 13:7, fue un eco a través del tiempo: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Ese después que Jesús mencionó abarca toda la historia cristiana, cada acto de amor, cada servicio humilde, cada entrega. Lo que ocurrió después de esa noche, lo que ocurrió después de esa semana, lo que ocurrió después del 14 de Nisan del año 33 después de Cristo, transformó el significado de cada elemento de la Pascua original de una manera que ningún rabino de la época habría podido anticipar. Una verdad que solo puede verse con plena claridad, mirando hacia atrás desde el otro lado del sepulcro vacío. Durante la cena, en el corazón mismo del ritual ancestral, llegó el momento decisivo, el punto de inflexión que redefiniría la historia para siempre. Jesús tomó el pan. Los evangelios sinópticos coinciden en la narración, como si sus plumas fueran guiadas por la misma mano divina. Mateo 26:28 lo describe así: «Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y luego, con una solemnidad aún mayor, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras, pronunciadas en el contexto preciso de la cena de Pascua, no eran una mera adición, ni un comentario. Eran una reinterpretación radical, una transfiguración de todo lo que esa cena significaba. El pan sin levadura, que hasta ese momento recordaba el pan de la aflicción de los esclavos, pasaba a ser el cuerpo de aquel que llevaría sobre sí la aflicción de toda la humanidad. La copa de vino, que sellaba la alianza del Éxodo, pasaba a ser la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno que los profetas habían anunciado. Jeremías 31:33 lo había prometido siglos antes, un susurro en la eternidad: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto». El antiguo pacto, escrito en piedra y sangre de animales, estaba siendo reescrito en carne y sangre divina. La ciudad afuera de ese aposento alto seguía en movimiento, un torbellino de vida ajeno al drama trascendente que se desarrollaba dentro. Jerusalén no dormía del todo durante la Pascua. Las calles, iluminadas por el parpadeo de las antorchas y por la luz blanquecina de la luna llena, inevitable esa noche, porque la Pascua se celebraba siempre el 14 de un mes lunar, cuando la luna estaba en su plenitud,
Bullían con el movimiento incesante de peregrinos que regresaban a sus alojamientos, de familias que completaban sus últimos preparativos, de sacerdotes que supervisaban los rituales finales antes del amanecer. En ese contexto de luna llena derramándose sobre la ciudad dorada, después de que la cena terminó y el himno fue cantado, según el relato de Mateo 26 horas y 30 minutos, un canto que resonó en el aire nocturno, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. El himno que cantaron correspondía a los salmos del Ayel, los salmos 113 al 118, que eran parte integral de la liturgia pascual. Habrían cantado palabras del Salmo 118, 22, que en ese momento resonaban con una ironía profética que solo se haría completamente visible días después. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una premonición velada, una verdad apenas susurrada en la oscuridad. El jardín de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, era un lugar conocido, no un escondite improvisado. El nombre en arameo significa lagar de aceite, y el jardín era, efectivamente, un lugar donde crecían olivos ancianos, retorcidos por el tiempo, y posiblemente una instalación para prensar aceitunas. La tradición y los estudios arqueológicos sugieren que estaba ubicado al pie del Monte de los Olivos, al otro lado del Valle del Cedrón desde Jerusalén, a una distancia de quizás 15 minutos a pie desde las puertas de la ciudad. Era un lugar donde Jesús había ido con frecuencia, según Juan 18:2, que nota específicamente que Judas, el que le entregaría, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que esto significa, lo que esto grita en el silencio, es que Jesús no eligió esconderse esa noche. Fue al lugar donde sabía que sería encontrado. Fue al lugar donde la entrega estaba destinada a ocurrir, no por casualidad, sino por un plan divino. Y fue con plena conciencia de lo que vendría, con una serenidad que desafiaba la magnitud de su sacrificio. Desde Getsemaní, la secuencia de eventos que siguió tiene una precisión temporal que los evangelios preservan con un cuidado casi obsesivo. El arresto en el jardín, un acto de traición envuelto en la oscuridad de la noche, fue seguido de una noche de interrogatorios agotadores que comenzó con el sumo sacerdote Anás, continuó con Caifás, el sumo sacerdote oficial, y eventualmente llevó a Jesús ante Pilato al amanecer. Lucas 22, 66 menciona que Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando era de día, lo que sitúa ese proceso en las primeras horas de la mañana, mientras la ciudad empezaba a despertar a un día que sería diferente a todos los demás. La comparecencia ante Pilato siguió, un baile macabro entre la política y la divinidad. Y la ejecución en la cruz comenzó, según el relato de Marcos 15:25, a la hora tercera, que en el sistema de conteo de tiempo judío de la época correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. El Gólgota, el lugar de la calavera, donde se llevaron a cabo las crucifixiones en Jerusalén, era, según los relatos evangélicos, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo cual era conforme a la práctica tanto judía como romana. Las ejecuciones, espectáculos públicos de terror, no se realizaban dentro de los límites sagrados de la ciudad. El lugar estaba lo suficientemente cercano a los caminos principales como para que los transeúntes pudieran verlo, porque la crucifixión romana era una forma de ejecución pública diseñada también como advertencia, una macabra lección de obediencia. El sitio donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es señalado por la tradición cristiana más antigua como el lugar del Gólgota y de la tumba. Y las investigaciones arqueológicas del siglo XX han aportado elementos que son consistentes con esa identificación. Las capas de construcción sobre ese sitio reflejan siglos de devoción continua, con una veneración que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Un lugar donde el tiempo y la fe se han entrelazado. La hora sexta del relato de Mateo, la hora que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde al mediodía, fue el momento en que una oscuridad antinatural cubrió la tierra. Mateo 27 horas y 45 minutos dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta hora novena, las 3 de la tarde en el sistema romano, fue el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, un grito que rasgó el velo del templo y el corazón de la creación. Las 3 de la tarde del 14 de Nisán. Era también, según la práctica del templo, el momento central del sacrificio de los corderos de Pascua. La coincidencia no era una coincidencia, no un capricho del destino.
Era la confluencia de dos corrientes de historia, una que venía desde Egipto, desde el gemido de la esclavitud, y otra que venía desde la eternidad, desde el corazón mismo de Dios, uniéndose en ese punto preciso del tiempo y del espacio. Como si todo hubiera sido diseñado desde el principio, desde la primera noche de Pascua, para converger exactamente ahí, en la cruz, en el Gólgota, en el silencio de las 3 de la tarde. Juan 19:14 introduce una aparente tensión cronológica que ha ocupado a los estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos. Juan coloca el juicio ante Pilato en la preparación de la Pascua como a la hora sexta, lo que podría implicar que la Pascua aún no había comenzado en ese momento, según el calendario joánico. Esta diferencia entre los evangelios sinópticos, que parecen situar la última cena como una cena de Pascua ya celebrada, y Juan, que parece situar la crucifixión en el momento en que los corderos estaban siendo sacrificados, ha generado múltiples hipótesis. Una de las más estudiadas sugiere que diferentes grupos dentro del judaísmo del siglo I, incluyendo los galileos y los judeos, podían seguir calendarios ligeramente diferentes para el cálculo del 14 de Nisán, de modo que Jesús y sus discípulos habrían celebrado la cena de Pascua según el calendario galileo, una noche antes que los habitantes de Jerusalén. Esto explicaría por qué Jesús pudo celebrar plenamente la cena de Pascua con sus discípulos y aún así ser crucificado en el momento exacto en que los corderos del templo eran sacrificados. Pero sea cual sea la resolución precisa de esta tensión cronológica, el efecto teológico es el mismo, inquebrantable. La vida de Jesús, en su último capítulo terrenal, fue una Pascua vivida, no solo celebrada. No un mero recuerdo, sino el cumplimiento vivo. Y aquí, amigo mío, es donde esta realidad te interpela, te detiene en seco. Porque si la Pascua no era solo una fiesta distante, sino una profecía tejida en el tiempo, si cada uno de sus elementos apuntaba con una precisión milimétrica hacia un cumplimiento que ocurriría en una tarde específica del año 33 después de Cristo, ¿qué significa eso para la forma en que tú y yo entendemos nuestra propia historia? ¿Has sentido alguna vez que ciertos momentos de tu vida, ciertas encrucijadas, ciertas pérdidas o ciertas liberaciones, tenían una dimensión que iba más allá de lo que puedes explicar racionalmente? ¿Un hilo invisible conectando tu dolor actual con una promesa antigua? Quizás esos son los ecos de la Pascua en tu propia existencia. Nos gustaría saber en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste que Dios estaba escribiendo algo en tu historia que solo mucho más tarde lograste leer con claridad, con la sabiduría que el tiempo concede. El día después de la crucifixión fue el Sabbat. La ley judía establecía que el día de reposo comenzaba al atardecer del viernes y concluía al atardecer del sábado. Era un día de absoluta quietud religiosa, un silencio ensordecedor que contrastaba con el estruendo de la tragedia. En ese contexto, el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba nueva de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que, con una audacia impensable, había pedido permiso a Pilato para reclamar el cuerpo antes de la puesta del sol del viernes. La tumba, cavada en la roca según la práctica funeraria de los judíos prósperos del período del Segundo Templo, había sido sellada con una piedra grande, un monolito que parecía asegurar el fin de toda esperanza. Y según Mateo 27, 62-66, una guardia romana había sido colocada frente a la tumba a petición de los sumos sacerdotes y los fariseos, quienes recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Querían asegurarse, con una paranoia que revelaba su profundo temor, de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y proclamar que la profecía se había cumplido. Este detalle sobre la guardia romana es uno de los más ricos de toda la narrativa pascual desde el punto de vista apologético, porque invierte completamente la lógica de la situación, revela la absurdidad de la incredulidad. Los líderes religiosos, que habían celebrado la ejecución de Jesús con un aliento de alivio, estaban, sin embargo, lo suficientemente nerviosos como para tomar precauciones extraordinarias. Una guardia romana frente a una tumba sellada no era un recurso ordinario, no una simple medida de seguridad. Era la movilización del poder imperial más grande del mundo para mantener a un hombre muerto dentro de una cueva. Y sin embargo, el domingo por la mañana, cuando las mujeres, con sus corazones destrozados pero sus manos llenas de aceites aromáticos, llegaron para terminar de preparar el cuerpo, un rito de amor que el tiempo no había permitido aplicar antes del Sabbat, encontraron la piedra removida, la guardia ausente, las vendas funerarias en el suelo,
Y un mensajero celestial que les dijo palabras que han resonado a través de los siglos, un eco de victoria, no está aquí, pues ha resucitado. El primer día de la semana, el 16 de Nisan en el año 33, caía dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba del 15 al 21 de Nisan, y coincidía providencialmente con la fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Resit Bikurim. Esta fiesta, establecida en Levítico 23, 10-11, ordenaba que el sacerdote meciera ante el Señor una gavilla de las primicias de la cosecha al día siguiente del Sabbat durante la Pascua. Era la consagración de lo primero, la ofrenda del primer fruto de la tierra como reconocimiento humilde de que toda la cosecha que vendría pertenecía a Dios. El apóstol Pablo, con una perspicacia teológica asombrosa, conectaría directamente este ritual ancestral con la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20, cuando escribió, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección no era solo un evento singular, no un mero milagro aislado. Era el anuncio de una cosecha que vendría, la garantía inquebrantable de que todos los que habían dormido en Cristo serían levantados también. La primera flor de un jardín eterno. Las mujeres que llegaron primero a la tumba esa mañana del domingo representaban una cultura en la que el testimonio femenino no era admitido en los tribunales de justicia. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a mujeres como los primeros testigos. Esta sola observación tiene un peso histórico considerable, un argumento silencioso pero poderoso. Los 4 evangelios coinciden, con una convergencia que desafía la fabricación, en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía y recibieron el anuncio de la resurrección fueron mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé según Marcos, y otras que variaban según cada relato. La convergencia en este detalle, que era embarazoso para la apologética del siglo I en términos culturales, sugiere que los evangelistas estaban registrando lo que realmente ocurrió, sin suavizar los detalles para hacerlos más convenientes o aceptables para la mentalidad de la época. La verdad, a veces, es incómoda. Pedro y Juan corrieron a la tumba cuando les llevaron la noticia, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Juan 20, 3-8 describe esa carrera con la especificidad de un testigo ocular, cada detalle grabado en su memoria. Juan llegó primero, pero se detuvo fuera, con una reverencia quizás por lo desconocido. Pedro, impulsivo y audaz, entró primero, vio las vendas en el suelo, no enrolladas, sino colapsadas. Y luego entró también Juan, y vio, y creyó. Lo que vio Juan, lo que hizo que creyera sin haber aún comprendido completamente las escrituras sobre la resurrección según el versículo 9, era la disposición de las vendas. No estaban dispersas como en el caso de una tumba violada. No habían desaparecido como si el cuerpo hubiera sido envuelto en ellas al llevárselo. Estaban en su lugar, ligeramente hundidas, como si el cuerpo que habían envuelto hubiera simplemente pasado a través de ellas sin moverlas. Era la imagen de una resurrección, no de un robo. Era la señal de algo que no tenía precedente en la experiencia humana, pero que tenía plena coherencia con todo lo que la Pascua había estado anunciando desde aquella noche en Egipto, la vida triunfando sobre la muerte, la luz irrumpiendo en la oscuridad, la libertad rompiendo las cadenas invisibles. Las apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días que siguieron a la resurrección y que precedieron a la ascensión están documentadas en los escritos del Nuevo Testamento con una variedad de contextos y de personas, que hace difícil su descarte como alucinaciones colectivas o como fabricaciones tardías. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 5 al 8, ofrece lo que los estudiosos identifican como uno de los credos más antiguos del cristianismo, quizás formulado dentro de pocos años de la resurrección misma, un testimonio que latía con una verdad innegable. Escribe que Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. La mención de que muchos de los 500 testigos vivían aún cuando Pablo escribió esto era una invitación implícita a verificar el testimonio, un desafío directo a la incredulidad. Era decir, ve y pregúntales. ¿Todavía están aquí para contarlo?
La comunidad que se formó en torno a la proclamación de la resurrección en Jerusalén no era un grupo de personas que habían perdido a su maestro y buscaban consuelo en una historia edificante. Era un grupo de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos a alguien que había muerto y que estaba vivo. Su audacia era el testimonio. El núcleo de esa comunidad, los discípulos más cercanos de Jesús, habían pasado los días de la crucifixión escondidos y aterrorizados, sus sueños hechos añicos. El mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, pocos días después, predicaba públicamente en Jerusalén ante las mismas autoridades que habían ordenado la ejecución de su maestro, proclamando con una voz inquebrantable que Jesús había resucitado. La transformación de Pedro no puede explicarse sin postular que algo extraordinario ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de Pentecostés, 50 días después. Las personas no arriesgan sus vidas por historias que saben que son falsas. Lo hacen por verdades que les han transformado el alma. El testimonio de Jacobo, el hermano de Jesús, tiene un peso particular en este análisis. Los evangelios son consistentes en indicar que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 lo dice explícitamente. Y sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, según el testimonio de Pablo en Gálatas 1:19. Y según los registros históricos de fuentes, tanto judías como cristianas del siglo I, Jacobo murió como mártir por su fe en la resurrección de su hermano. ¿Qué puede transformar a un escéptico que convivió con alguien durante décadas, que conocía cada defecto humano de esa persona, en alguien dispuesto a morir proclamando su divinidad resucitada? No es una historia inventada. Es un encuentro innegable, una verdad que desgarra la incredulidad. La ciudad de Jerusalén, en los días que siguieron a la resurrección, vivió una tensión que sus líderes religiosos no habían anticipado. El plan había sido eliminar a Jesús y disolver el movimiento. En cambio, el movimiento se expandió, como una chispa que enciende un incendio indomable. Hechos 2 narra cómo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba nuevamente llena de peregrinos de todas las naciones para otra de las 3 fiestas de peregrinación, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Y Pedro predicó un sermón que resultó en el bautismo de aproximadamente 3.000 personas en un solo día. El número es significativo. Representa no una comunidad marginal, sino el inicio de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano en el curso de una generación, transformando el mundo conocido. Para comprender por qué la resurrección era tan central para los primeros creyentes judíos específicamente, hay que entender que la resurrección no era una idea extraña al judaísmo del siglo I. Era una doctrina afirmada por los fariseos y negada por los saduceos, y era el objeto de debates teológicos intensos dentro del judaísmo de la época. Pero la resurrección que el judaísmo esperaba era una resurrección universal al final de los tiempos, la resurrección de todos los muertos en el día del juicio. Lo que la proclamación cristiana afirmaba no era que la resurrección universal había comenzado en el sentido de que todos los muertos habían resucitado. Afirmaba que un solo hombre, en medio de la historia, había resucitado de entre los muertos como anticipo y garantía de la resurrección universal que vendría. Esta era una idea sin precedente exacto dentro del judaísmo. Era algo nuevo y sin una evidencia contundente. Jamás habría podido convencer a tantos judíos observantes en tan poco tiempo. La Pascua en el judaísmo continuó celebrándose después del año 33 después de Cristo, como continúa celebrándose hasta el día de hoy. El pueblo judío transmitió fielmente a través de generaciones la memoria de la liberación de Egipto, el relato del Éxodo, la estructura del Seder, la pregunta de los 4 hijos, el himno del Dayenu que enumera las bondades de Dios. Esta fidelidad a la tradición es en sí misma notable. Pero dentro del movimiento que nació de la resurrección de Jesús, la Pascua recibió un nuevo significado que no abolía el antiguo, sino que lo cumplía, lo elevaba a su propósito final. La primera carta a los Corintios 5:7 lo expresó con una sencillez que contiene una profundidad enorme, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero no era ya un animal sin mancha que debía ser buscado en los rebaños, cuya sangre solo cubría temporalmente. Era el Hijo de Dios mismo,
el Verbo hecho carne, que había vivido sin pecado, había sido inspeccionado públicamente por los ojos más escépticos y había sido encontrado sin defecto. Y había dado su vida como el sacrificio que ningún cordero podía hacer en última instancia, el sacrificio que no necesitaría repetirse nunca más. La carta a los Hebreos explora esta realidad con una riqueza teológica que merece detenerse en ella, saborear cada palabra. Hebreos 9, 11-12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra que merece contemplarse, que debe resonar en tu alma, es eterna. Los sacrificios del templo debían repetirse año tras año, un ciclo interminable de expiación. La expiación que ofrecían era real dentro del sistema que Dios había establecido, pero era temporal, era provisional, era sombra de algo que aún no había llegado. Lo que llegó en la cruz del Gólgota era el sacrificio que no necesitaría repetición, la expiación que no caducaba, el acceso a Dios que no dependía del calendario ni de la pureza ritual de ningún sacerdote humano. El velo del templo, esa cortina majestuosa y gruesa, que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato de Mateo 27 horas y 51 minutos, es uno de los detalles más cargados de significado teológico de toda la narrativa de la Pascua del año 33. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se guardaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios moraba de manera especial, inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación, con la sangre del sacrificio. Ese velo, según los registros, era una obra de tejido extraordinariamente gruesa, de varios centímetros de espesor, con intrincados bordados. No era algo que el viento pudiera mover, ni un terremoto pudiera rasgar de una manera específicamente dirigida. Y sin embargo, se rasgó. Y el relato insiste en que se rasgó de arriba a abajo, lo que en el lenguaje de la narración bíblica sugiere una acción divina, del cielo a la tierra, y no una acción humana, de la tierra al cielo. El lugar santísimo quedó abierto, expuesto. El acceso a la presencia de Dios, que había estado reservado para un solo hombre una vez al año, pasó a estar disponible para todo el que viniera con fe, con un corazón arrepentido. Un puente abierto, una barrera derribada. La segunda parte de Mateo 27, 51-53 describe algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos y que generalmente no se menciona en las narrativas populares sobre la crucifixión. Después de mencionar el terremoto y el rasgamiento del velo, Mateo añade, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto es narrado solo por Mateo, y con una brevedad que no ofrece detalles adicionales. Los eruditos han debatido si se trata de una resurrección glorificada similar a la de Jesús, de apariciones de tipo visionario, o de algo que Mateo incluye para señalar la dimensión cósmica de lo que acababa de ocurrir. Lo que es claro es que para el evangelista, el momento de la muerte de Jesús no fue solo un evento privado o incluso solo un evento histórico. Fue el evento que sacudió los cimientos del orden antiguo y anunció el comienzo de uno nuevo. Un nuevo universo de esperanza. El periodo entre la resurrección y Pentecostés, los 40 días de apariciones narrados en el libro de Hechos, fue el tiempo en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre el reino de Dios. Hechos 1:3 dice que se les presentó vivo después de su pasión por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta instrucción post-resurrección no se registra en detalle en el Nuevo Testamento, y su contenido es en gran parte un misterio que ha alimentado la imaginación teológica cristiana durante siglos. Pero su importancia es fundamental, porque fue el periodo en que los discípulos pasaron de ser seguidores de un maestro itinerante a ser los portadores de un mensaje con alcance universal. Fue el periodo en que la Pascua judía se transformó en el horizonte hacia el cual toda la humanidad estaba invitada, no solo Israel. El mandato que Jesús dio a sus discípulos en ese periodo,
el mandato que Mateo registra en los últimos versículos de su Evangelio y que la tradición cristiana llama la Gran Comisión, es otro de los momentos donde el horizonte de la Pascua se expande más allá de cualquier frontera nacional o cultural. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua de Egipto liberó a un pueblo de un faraón. La Pascua del Gólgota comenzó la liberación de toda la humanidad del poder de un enemigo infinitamente más antiguo y más persistente, el pecado y la muerte misma. Y el mandato que nació de esa Pascua no era quedarse y celebrar en la comodidad. Era ir a todas las naciones, llevar el mensaje a todo rincón donde hubiera un ser humano que no hubiera escuchado que había un Cordero que había dado su vida para que la muerte pasara de largo. Las semanas que siguieron a Pentecostés vieron la transformación de Jerusalén de ser el lugar donde Jesús había sido ejecutado, a ser el lugar donde el movimiento que proclamaba su resurrección crecía con una velocidad que sus oponentes no podían controlar. El libro de Hechos narra las tensiones, los arrestos, los debates ante el Sanedrín, los milagros realizados en el nombre de Jesús, el crecimiento numérico explosivo de la comunidad. Pero también narra algo que está íntimamente ligado al espíritu más profundo de la Pascua, la manera en que esa primera comunidad compartía lo que tenía. Hechos 2, 44-45 describe cómo todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Pascua de Egipto había creado un pueblo que aprendió la experiencia de la dependencia radical de Dios en el desierto. La Pascua del Gólgota creó una comunidad que aprendió que la generosidad era la respuesta natural a haber recibido gratuitamente lo que ningún precio podría haber comprado. Una generosidad que desafiaba la lógica del mundo. Las implicaciones de la Pascua del año 33 después de Cristo se extendieron a través del tiempo, de maneras que ninguno de los participantes directos podría haber previsto. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que Jesús había predicho explícitamente según los relatos de Marcos 13 y Lucas 21, terminó con el sistema sacrificial del templo para el judaísmo. Desde ese año hasta hoy, más de 1950 años, el judaísmo ha celebrado la Pascua sin el sacrificio del Cordero, sin el templo, sin el sacerdocio levítico. El Seder moderno es una celebración que adapta con profunda creatividad un ritual que fue diseñado para incluir un elemento que ya no puede cumplirse tal como fue originalmente prescrito. Esta es una realidad que los estudiosos judíos han reflexionado profundamente, y hay en ella algo que el ente cristiano lee de una manera particular. El sistema que apuntaba hacia el sacrificio definitivo llegó a su conclusión histórica al mismo tiempo que el sacrificio definitivo fue ofrecido. Una sincronía divina que asombra. Para el creyente evangélico del siglo XXI, todo este trasfondo no es solo historia antigua, no es solo arqueología fascinante, no es solo teología académica. Es la historia de la familia, en el sentido más profundo y personal de esa palabra. Cada vez que en una comunidad cristiana se celebra la Cena del Señor, sea con pan y vino, sea con jugo y galletas, sea en la majestuosidad de una catedral o en la humildad de un salón sin ventanas, se está repitiendo el gesto que Jesús hizo en ese aposento alto de Jerusalén en la noche del 14 de Nisán del año 33. Se está proclamando, como dice 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El pasado y el futuro se tocan en ese momento sagrado. La Pascua que liberó a Israel de Egipto, la Pascua que liberó a la humanidad en el Gólgota, y la Pascua que vendrá cuando el Cordero celebre la cena de bodas con su pueblo en el reino eterno. Todas convergen en ese simple acto de partir el pan y beber la copa en memoria de quien prometió que volvería. El libro del Apocalipsis, que es el libro más pascual del Nuevo Testamento en un sentido que frecuentemente pasa desapercibido, retoma la imagen del Cordero como el símbolo central del que recibe la adoración del cielo, el corazón de la gloria eterna. Apocalipsis 5:12 registra el cántico de innumerables ángeles y seres vivientes y ancianos, una sinfonía celestial que inunda el cosmos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
El Cordero está de pie, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, como inmolado, vivo, resucitado, glorificado y, sin embargo, llevando en su cuerpo las marcas de lo que ocurrió en Jerusalén. Las marcas de la Pascua no desaparecen en la eternidad. Son la señal eterna de lo que el amor de Dios estuvo dispuesto a hacer para que la muerte pasara de largo sobre su pueblo. En ese sentido, la Pascua del año 33 después de Cristo no terminó en el siglo I. Continúa. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y responde con fe, la Pascua está ocurriendo de nuevo, un eco eterno en el presente. Cada vez que alguien que estaba atrapado en una esclavitud, una adicción, una relación tóxica, una mentira que se creyó verdad, una esclavitud que no podía romper por sus propias fuerzas, experimenta la libertad que solo la gracia puede dar, el éxodo está sucediendo de nuevo. Cada vez que la muerte que debería haber llegado, la consecuencia de nuestros errores, pasa de largo porque hay sangre en el umbral, no sangre de cordero, sino la sangre del que es el cordero. La promesa de Dios a Moisés en Éxodo 12:13 está cumpliéndose de nuevo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esa semana en Jerusalén reveló no fue solo que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto y resucitado. Reveló la lógica interna de toda la historia humana, la gramática secreta de la providencia divina. La lógica que dice que cada lágrima tiene un propósito, que cada oscuridad tiene un límite, que cada sepulcro tiene una fecha de expiración, que el Dios que sostuvo a su pueblo en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la persecución, en la prueba, es el mismo Dios que puso su propio Hijo en el corazón de la historia y lo sacó del otro lado de la muerte como prueba de que nada, absolutamente nada, tiene la última palabra, excepto Él. Hay algo en la Pascua que fue diseñado específicamente para la persona que está escuchando estas palabras ahora mismo, en el punto en que se encuentra en su propia historia. Quizás estás en un periodo que se parece más a Egipto que a la tierra prometida, oprimido por circunstancias que no elegiste. Quizás sientes el peso asfixiante de una esclavitud interna o externa que no sabes cómo terminar, una cadena invisible que te ata. Quizás has estado mirando la piedra del sepulcro de algo que murió en tu vida, un sueño, una relación, una esperanza, y no puedes imaginar que haya algo al otro lado, que la vida pueda volver. Para ti específicamente, la Pascua tiene un mensaje que no ha cambiado en más de 3000 años de historia. Dios ve la sangre en el umbral. Dios pasa de largo la destrucción que merecías. Dios abre caminos donde no había ninguno, incluso en el mar. Dios saca al pueblo cautivo con mano poderosa y brazo extendido. Y Dios resucita lo que el mundo considera definitivamente muerto. Esta es la Pascua real, no la que está en los museos o en los libros académicos, aunque toda esa historia sea verdadera y necesaria para entenderla en su plenitud. La Pascua real es la que ocurre en el alma de cada persona que se pone bajo la cobertura del Cordero y descubre que la promesa es para ella también. Es la que ocurre cuando la fe encontrada en la oscuridad del viernes se sostiene a través del silencio del sábado, porque sabe con una certeza que no depende de las circunstancias externas, que el domingo viene. Siempre viene el domingo, porque el Cordero que fue inmolado está de pie, y su resurrección es la garantía de la tuya, y su victoria es la promesa de la tuya, y su vida es el fundamento de la tuya, ahora y para siempre. Si este recorrido por la Pascua del año 33 en Jerusalén encendió en ti algo que necesitabas volver a recordar, o si te encontró por primera vez en un lugar donde esta verdad te cambia algo, entonces este contenido tiene más valor del que podemos medir. Suscríbete al canal para que ningún vuelo así se te escape, porque hay mucho más de esta historia que todavía necesitamos recorrer juntos. Y si hay alguien en tu vida que está en su propio Egipto, atrapado en una esclavitud que siente que no tiene salida, comparte este video con esa persona hoy. Quizás la Pascua que necesita escuchar está esperando en sus manos a través de las tuyas. Sí. Total de caracteres estimados, 49.458. La Pascua del año 33 no fue historia. Fue un eco susurrado en las sombras de Jerusalén, una profecía de sangre y libertad. Un eco que hoy te busca. Imagina, si puedes, el polvo. No el polvo de los caminos modernos, sino el polvo milenario de una ciudad sagrada, mezclado con el aliento de cientos de miles de peregrinos.
Cada partícula flotante en el aire de Jerusalén, en esa semana crucial del año 33 después de Cristo, parecía vibrar con una tensión inaudita, un presagio que nadie, ni los rabinos más sabios ni los soldados romanos más cínicos, lograban descifrar del todo. Era la Pascua, la fiesta más reverenciada, y las puertas de cada casa, los umbrales de madera desgastados por innumerables pasos, llevaban no solo el color de la madera o la pátina del tiempo, sino un recuerdo grabado a fuego, una marca ancestral que la mayoría veía pero no entendía en su profundidad. Eran señales, sí, pero no de guerra o de riqueza, sino de algo mucho más antiguo, un lenguaje de supervivencia y memoria, de una noche ocurrida más de un milenio antes. Una noche en la que un pueblo esclavo aprendió que la sangre en el umbral era un escudo, una barrera invisible que la muerte no podía traspasar. Y en ese año, el 33, esa memoria no era solo un ritual hueco, era una profecía latiendo con urgencia, a punto de estallar en las calles empedradas, bajo el sol implacable, ante los ojos ciegos de quienes estaban presenciando el cumplimiento más asombroso de la historia humana. Para desentrañar el tapiz de esa semana, debemos retroceder mucho antes de que el primer peregrino pisara Jerusalén. Debemos volver a los días primigenios, cuando la Pascua no era aún una melodía familiar, sino una experiencia cruda, aterradora, nacida del dolor de la esclavitud. No se instituyó en la opulencia de un templo, sino en la miseria de la cautividad. No por las manos sacerdotales, sino por la mano poderosa de un Dios que descendió no para negociar, sino para liberar a su pueblo con una fuerza inquebrantable. El libro de Éxodo, en su capítulo 12, traza las coordenadas de esa noche original con una minuciosidad escalofriante, cada instrucción dada a Moisés y a Aarón tejiendo un significado que apuntaba más allá de Egipto, hacia un futuro que solo se revelaría plenamente en el lugar más inesperado, Jerusalén, en el año más importante de toda la existencia. Y aquí es donde la historia toma un aliento profundo, preparándose para revelar sus secretos. Háblese a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:3. Esta no era una orden casual. El 10º día del mes de Nisán, en la mente de cada jefe de familia, un cordero debía ser apartado, arrancado de la manada, y llevado al corazón del hogar. 4 días. 4 días el cordero vivía entre la familia. Imagina la escena, los niños, con sus risas inocentes, jugando alrededor del animal, acariciando su lana suave. Los ancianos, con ojos que habían visto incontables Pascuas, lo observaban con una quietud cargada de un significado ancestral. Era inspeccionado, cada fibra de su ser, para asegurar que fuera perfecto, sin mancha, sin defecto. Este periodo, esta convivencia íntima, no era solo un requisito de pureza ritual. Era el tiempo en que el sacrificio se volvía personal, en que el costo comenzaba a ser calculado. Era un lazo silencioso, una conexión sutil pero innegable. Porque es imposible pasar 4 días bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire con un ser vivo, sin que una hebra de afecto, o al menos de familiaridad, se anude en el corazón. La ley, en su sabiduría profunda, lo requería así intencionalmente. Porque el sacrificio que no cuesta nada, que no desgarra un poco el alma, no transforma a nadie. Y aquí es donde la historia antigua se dobla sobre sí misma, porque en el año 33 después de Cristo, ese mismo patrón se repitió con una simetría que desafiaría cualquier mente humana a planificar. El 10º de Nisán de aquel año cayó en un domingo. Un domingo que se grabaría en la eternidad. Fue en ese preciso día cuando Jesús de Nazaret, montado en un humilde asno, irrumpió en Jerusalén en lo que la historia, con una ironía dramática, llamaría la entrada triunfal. Las multitudes lo recibieron no con espadas, sino con ramas de palma, no con aclamaciones políticas, sino con gritos de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el mismo día exacto en que los corderos eran llevados a las casas, el mismo día en que el sacrificio silencioso comenzaba a ser reconocido por aquellos que lo recibirían. Y desde ese domingo de Palmas hasta el viernes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una inspección pública incesante. Los fariseos lo acribillaban con preguntas teológicas, intentando atraparlo en sus propias palabras.
Los herodianos, con sus astutas preguntas políticas, buscaban un pretexto para la acusación. Los saduceos, con sus argumentos sobre la resurrección, intentaban deslegitimarlo. Y en cada ocasión, el veredicto fue el mismo, un eco resonante del requisito pascual, sin defecto, sin falla, sin mancha. Ninguna acusación prosperó, ninguna trampa funcionó. Pilato mismo, el representante del poder imperial más grande de la tierra, un hombre acostumbrado a la sangre y la manipulación, se vio obligado a declarar ante la multitud rugiente que no encontraba ningún delito en este hombre. Era el Cordero perfecto, ya no en lana, sino en carne y espíritu. La ciudad que atraía todos estos hilos de destino era, en sí misma, una maravilla del mundo antiguo, y nunca más asombrosa que durante la semana de Pascua. Jerusalén en el siglo I era una metrópolis religiosa de una escala imponente. Ampliada y embellecida durante décadas bajo el reinado de Herodes el Grande, cuyo proyecto arquitectónico más audaz, la reconstrucción del templo y la gigantesca plataforma sobre la que se asentaba, seguía siendo en el año 33 una de las obras de ingeniería más impresionantes del Mediterráneo. Los relatos de Josefo, el historiador judío de la época, pintan un cuadro del templo que deslumbraba a todo visitante que lo veía por primera vez. Las piedras de la base, colosales, algunas de las que aún sostienen el muro occidental hoy, pesaban entre 400 y 600 toneladas métricas. La fachada del templo, recubierta de oro puro, brillaba con una intensidad cegadora en las horas de la mañana, su luz visible desde kilómetros de distancia. Era un faro dorado en el corazón de un mundo convulso. Durante la Pascua, esta ciudad, que en tiempos normales albergaba quizás a 100.000 almas, se hinchaba con la llegada de entre 200.000 y 400.000 peregrinos adicionales. Venían de todos los puntos cardinales, de Galilea y Judea, de la lejana Babilonia y del delta del Nilo, de Roma y de Asia Menor. De cada rincón del mundo conocido donde las comunidades judías mantenían viva la llama de su fe. La ley de Moisés exigía que todo varón judío se presentara ante el Señor 3 veces al año en las fiestas señaladas, y la Pascua era la más sagrada, la más ineludible. Así, la ciudad se transformaba en un microcosmos vibrante de culturas y devoción. Las posadas, desbordadas, empujaban a los visitantes a ocupar los patios de las casas, los tejados, cualquier espacio libre. Los mercados rugían con una intensidad que convertía el ruido cotidiano en un susurro. El incesante movimiento de animales, de personas, de comerciantes vociferantes, de sacerdotes atareados, de soldados romanos en guardia preventiva, creaba una atmósfera que era a la vez festiva, sagrada y, debajo de todo, tensa. Una bomba de tiempo, quizás, latiendo bajo el pulso de la luna llena. Para entender la experiencia sensorial de esa semana, hay que cerrar los ojos e imaginar los aromas que impregnaban el aire de Jerusalén. El humo de miles de hogares, cada uno preparando su cena de Pascua, se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno, mezclándose con el olor penetrante de los animales en los corrales temporales que brotaban como hongos en las afueras de la ciudad. Los vendedores de especias, con sus puestos abiertos desde el amanecer, ofrecían un caleidoscopio olfativo de canela, comino y mirra. Las hierbas amargas, que la ley exigía consumir durante la cena del Seder, plantas como la lechuga silvestre y la achicoria, llenaban las manos de las mujeres que recorrían el mercado, sus voces una sinfonía de regateos. El pan sin levadura, la matzá, se horneaba en cantidades monumentales, su aroma a masa recién cocida contrastando con la austeridad de su propósito. La búsqueda y eliminación de todo producto leudado, el chametz, de los hogares era una actividad que involucraba a cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el más anciano, en los días previos a la fiesta. Era una vigilancia minuciosa, un escrutinio riguroso para asegurar que ningún rastro de fermento permaneciera en la casa, una obligación religiosa tomada con absoluta seriedad. El mandato sobre el chametz no era un detalle menor, un mero capricho ritual. Éxodo 12:15 lo establece con una fuerza ineludible: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el día primero hasta el séptimo, será cortado de Israel.
La búsqueda de la levadura, realizada la noche anterior al 14 de Nisan con velas encendidas, rincón por rincón de la casa, era uno de los rituales domésticos más cargados de simbolismo de toda la religión judía. La levadura, ese fermento que se expande silenciosamente, que corrompe desde adentro, que transforma lo puro en algo distinto de su origen, se convertía en una poderosa metáfora. Eliminarla de la casa era un acto de purificación deliberada, una declaración sagrada de que durante esos 7 días santos no habría lugar para la corrupción oculta. Un espacio para la integridad. El apóstol Pablo, años después, capturaría este simbolismo con una maestría teológica en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando escribiría, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Una conexión asombrosa entre un rito antiguo y una nueva realidad. La preparación del hogar para la Pascua comenzaba semanas antes de la fiesta. Las familias que podían permitírselo blanqueaban las paredes de sus casas, como si estuvieran lavando el pasado. Los utensilios de cocina se sumergían en agua hirviendo, un bautismo de fuego para asegurar que no hubiera ningún residuo de chametz. Las tinajas de barro que habían contenido productos leudados eran descartadas o vendidas, porque la porosidad del material hacía imposible garantizar su pureza ritual completa. Los hogares más humildes llevaban a cabo estas preparaciones con los medios que tenían, con una devoción que compensaba cualquier falta de recursos. Los hogares más acomodados podían destinar semanas enteras a este meticuloso proceso. Pero en todos los casos, el espíritu era el mismo: crear un espacio sagrado donde la memoria de la liberación pudiera celebrarse con una integridad que trascendía lo meramente físico. El agua de Siloé, el manantial que alimentaba la parte baja de Jerusalén y cuyo estanque Jesús usaría en otro momento para sanar a un ciego, era un recurso vital durante estas semanas de frenética preparación. Las purificaciones rituales requerían agua, y la afluencia masiva de peregrinos creaba una demanda extraordinaria. Los baños rituales, las mikvaot, eran estructuras cavadas en la roca o construidas con piedra, diseñadas para contener el volumen de agua necesario para la inmersión completa del cuerpo. Los arqueólogos han descubierto docenas de estas instalaciones en la Jerusalén del período del Segundo Templo, especialmente en los barrios residenciales al sur y al oeste del Monte del Templo. Esto no es una coincidencia ni un detalle arquitectónico menor. Es la evidencia física de que la pureza ritual era, en esa ciudad y en ese periodo, una preocupación central de la vida cotidiana, no una práctica ocasional o de élite, sino una disciplina integrada en la existencia de cada familia observante. Un testimonio silencioso de una fe profunda. Pero el 14 de Nisan era el día central de todo, el corazón palpitante de la Pascua. La ley establecía que el cordero pascual debía ser sacrificado entre las 2 tardes, una expresión hebrea que los eruditos interpretan como el periodo entre el mediodía y la puesta del sol, con el momento de mayor intensidad siendo aproximadamente las 3 de la tarde. En el Templo de Jerusalén, durante los siglos del periodo del Segundo Templo, este mandato se ejecutaba de una manera que requería una coordinación extraordinaria, casi militar. Los israelitas llegaban en grupos, las familias se alineaban, los sacerdotes formaban filas ininterrumpidas. Las trompetas, con su sonido solemne, anunciaban el comienzo de cada turno de sacrificio. El número de corderos sacrificados en esa tarde era, según los registros, de decenas de miles. Josefo menciona cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas, pero incluso reduciendo esas cifras a proporciones más conservadoras, la escala de la operación seguía siendo impresionante por cualquier medida. Este ritual no era privado ni íntimo. Era el latido de toda una nación, reunida en torno a la memoria viviente de su liberación. Cada familia, o grupo de familias, traía su propio cordero. El padre o el jefe del hogar imponía sus manos sobre la cabeza del animal, un gesto que en la teología sacrificial hebrea no era un mero formalismo. Significaba identificación, una transferencia simbólica, una conexión profunda entre el que ofrecía y lo que era ofrecido. El animal era entonces entregado a los sacerdotes, quienes actuaban como mediadores sagrados del sacrificio. La sangre, preciosa y cargada de significado, era recogida en recipientes especiales y rociada sobre el altar, un acto de expiación.
El cuerpo del animal era devuelto a la familia, que lo llevaba a la casa o al lugar donde celebrarían la cena. Allí, el cordero era asado entero, con una precisión ritual, sin romper ninguno de sus huesos, tal como la ley lo había mandado desde Éxodo 12:46, en una sola casa se comerá, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Este mandato, esta prohibición sobre los huesos no quebrados, resonaría siglos después, como una observación punzante del evangelista Juan al pie de la cruz, en su capítulo 19 y versículo 36, señalando que en el cuerpo de Jesús, estas palabras se cumplieron literalmente. El cordero inmolado, sin un hueso roto. La cena de Pascua, el seder, era mucho más que una comida. Era una liturgia completa, una experiencia educativa inmersiva, una transmisión generacional de memoria que trascendía las palabras escritas. La estructura de esa noche estaba diseñada con una pedagogía divina, los niños debían preguntar, y los adultos debían responder. La historia de la liberación de Egipto no debía quedar relegada a textos que solo los letrados podían descifrar, sino que debía vivir en la boca y en la memoria de cada persona, desde la infancia. La Agadá, el texto que guiaba la narración de esa noche, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, pero sus elementos centrales estaban presentes desde muy temprano: la narración de la esclavitud, el horror de las plagas, la majestuosidad del éxodo, la travesía ardua del desierto, la promesa de la llegada a la tierra prometida. Todo el arco de la salvación, comprimido en una sola noche. Una historia contada y revivida con cada bocado, con cada sorbo de vino. Cada elemento sobre la mesa del seder tenía su significado preciso, su resonancia profunda. El pan sin levadura, la matzá, era llamado el pan de la aflicción, un recordatorio tangible del pan que los esclavos comían, hecho sin tiempo para fermentar, porque no había tiempo para esperar la levadura cuando la libertad llamaba a la puerta. Las hierbas amargas, con su sabor astringente, evocaban la amargura insoportable de la esclavitud, el dolor de la opresión. El jaroset, una mezcla dulce y fragante de frutas, nueces y vino, con una textura y un color que recordaban la argamasa utilizada en la construcción forzada, era un memorial de la extenuante labor de los esclavos bajo el sol abrasador de Egipto. El cordero asado, con su carne tierna y su sabor inconfundible, era el memorial más directo de aquella noche original, la sangre en el umbral, la vida salvada. Y el vino, servido en 4 copas a lo largo de la noche, correspondía a las 4 expresiones de liberación que Dios había prometido en Éxodo 6:7, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Cada copa era una promesa cumplida. Cada copa era una razón para una gratitud que se desbordaba, que llenaba el corazón hasta el borde. La última semana de la vida de Jesús se desplegó sobre este trasfondo con una densidad teológica que solo puede comprenderse si se conoce el contexto con minuciosa profundidad. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, describe cómo Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para la cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron, con la simplicidad de quienes aún no comprendían la magnitud de los hilos que se tejían. Y Jesús les dio instrucciones que resonaban casi enigmáticas, como un acertijo celestial para aquellos que no entendían la dimensión de lo que estaba por ocurrir. Seguirían a un hombre que llevaría un cántaro de agua, una señal inusual, pues los hombres no solían llevar agua en cántaros, reservado a las mujeres. Entrarían a la casa donde él entrara. Hablarían con el dueño de la casa, y éste les mostraría un aposento alto, grande y arreglado. Era como si cada paso de esa preparación estuviera siendo orquestado desde una dimensión que los discípulos apenas alcanzaban a vislumbrar, una coreografía divina que ellos solo podían seguir. La cena que estaban preparando no era solo la celebración de una liberación pasada, era la institución de una liberación nueva, más profunda, más permanente, una que abarcaría no solo a una nación, sino a toda la humanidad, a cada alma que respiraría en la tierra. Un puente tendido entre el pasado y la eternidad. El aposento alto donde Jesús celebró esa última cena con sus 12 discípulos era, según las tradiciones antiguas y las investigaciones arqueológicas en el área del Monte Sión en Jerusalén, probablemente parte de un edificio de 2 pisos en el barrio más próspero de la ciudad alta. El barrio donde se concentraban las casas de los sacerdotes y de las familias más acomodadas de Jerusalén. Esto no era un detalle menor.
Que Jesús celebrara la Pascua en un aposento alto, espacioso y arreglado, en el corazón del barrio de la élite religiosa de la ciudad, era en sí mismo una declaración, un manifiesto silencioso. La Pascua nueva que estaba siendo instituida esa noche no llegaría desde los márgenes de la sociedad religiosa, desde los barrios pobres o las aldeas remotas. Llegaría desde dentro, desde el corazón mismo del sistema que estaba a punto de transformarse para siempre. Un terremoto espiritual desde el epicentro de la ortodoxia. Lo que ocurrió en esa mesa es narrado en los 4 evangelios con una convergencia de detalles que solo puede explicarse por la centralidad absoluta de esa noche en la memoria de los primeros creyentes. Juan, en su capítulo 13, dedica los primeros versículos a una escena que los otros 3 evangelistas no incluyen, pero que captura algo esencial sobre el carácter de quien presidía esa cena, la esencia de su divinidad manifestada en humildad. Antes de que comenzara la comida, en un gesto que rompería todas las normas sociales y las expectativas de la jerarquía, Jesús se levantó. Se quitó el manto, el símbolo de su autoridad y dignidad. Tomó una toalla, la ciñó a su cintura, vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Era el trabajo de los siervos de menor rango, de los esclavos más humildes. En un contexto donde la jerarquía social era rígidamente observable, donde los puestos en la mesa de un banquete eran asignados con una meticulosidad extrema según la posición de cada persona, este gesto era desconcertante hasta el punto de la incomodidad. Pedro, con la franqueza impulsiva que lo caracterizaba, lo expresó con asombro y protesta: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La respuesta de Jesús, según Juan 13:7, fue un eco a través del tiempo: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Ese después que Jesús mencionó abarca toda la historia cristiana, cada acto de amor, cada servicio humilde, cada entrega. Lo que ocurrió después de esa noche, lo que ocurrió después de esa semana, lo que ocurrió después del 14 de Nisan del año 33 después de Cristo, transformó el significado de cada elemento de la Pascua original de una manera que ningún rabino de la época habría podido anticipar. Una verdad que solo puede verse con plena claridad, mirando hacia atrás desde el otro lado del sepulcro vacío. Durante la cena, en el corazón mismo del ritual ancestral, llegó el momento decisivo, el punto de inflexión que redefiniría la historia para siempre. Jesús tomó el pan. Los evangelios sinópticos coinciden en la narración, como si sus plumas fueran guiadas por la misma mano divina. Mateo 26, 26-28 lo describe así: «Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y luego, con una solemnidad aún mayor, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras, pronunciadas en el contexto preciso de la cena de Pascua, no eran una mera adición, ni un comentario. Eran una reinterpretación radical, una transfiguración de todo lo que esa cena significaba. El pan sin levadura, que hasta ese momento recordaba el pan de la aflicción de los esclavos, pasaba a ser el cuerpo de aquel que llevaría sobre sí la aflicción de toda la humanidad. La copa de vino, que sellaba la alianza del Éxodo, pasaba a ser la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno que los profetas habían anunciado. Jeremías 31, 33 lo había prometido siglos antes, un susurro en la eternidad: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto». El antiguo pacto, escrito en piedra y sangre de animales, estaba siendo reescrito en carne y sangre divina. La ciudad afuera de ese aposento alto seguía en movimiento, un torbellino de vida ajeno al drama trascendente que se desarrollaba dentro. Jerusalén no dormía del todo durante la Pascua. Las calles, iluminadas por el parpadeo de las antorchas y por la luz blanquecina de la luna llena, inevitable esa noche, porque la Pascua se celebraba siempre el 14 de un mes lunar, cuando la luna estaba en su plenitud, bullían con el movimiento incesante de peregrinos que regresaban a sus alojamientos, de familias que completaban sus últimos preparativos, de sacerdotes que supervisaban los rituales finales antes del amanecer.
En ese contexto de luna llena derramándose sobre la ciudad dorada, después de que la cena terminó y el himno fue cantado, según el relato de Mateo 26 horas y 30 minutos, un canto que resonó en el aire nocturno, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. El himno que cantaron correspondía a los salmos del Ayel, los salmos 113 al 118, que eran parte integral de la liturgia pascual. Habrían cantado palabras del Salmo 118, 22, que en ese momento resonaban con una ironía profética que solo se haría completamente visible días después. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una premonición velada, una verdad apenas susurrada en la oscuridad. El jardín de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, era un lugar conocido, no un escondite improvisado. El nombre en arameo significa lagar de aceite, y el jardín era, efectivamente, un lugar donde crecían olivos ancianos, retorcidos por el tiempo, y posiblemente una instalación para prensar aceitunas. La tradición y los estudios arqueológicos sugieren que estaba ubicado al pie del Monte de los Olivos, al otro lado del Valle del Cedrón desde Jerusalén, a una distancia de quizás 15 minutos a pie desde las puertas de la ciudad. Era un lugar donde Jesús había ido con frecuencia, según Juan 18:2, que nota específicamente que Judas, el que le entregaría, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que esto significa, lo que esto grita en el silencio, es que Jesús no eligió esconderse esa noche. Fue al lugar donde sabía que sería encontrado. Fue al lugar donde la entrega estaba destinada a ocurrir, no por casualidad, sino por un plan divino. Y fue con plena conciencia de lo que vendría, con una serenidad que desafiaba la magnitud de su sacrificio. Desde Getsemaní, la secuencia de eventos que siguió tiene una precisión temporal que los evangelios preservan con un cuidado casi obsesivo. El arresto en el jardín, un acto de traición envuelto en la oscuridad de la noche, fue seguido de una noche de interrogatorios agotadores que comenzó con el sumo sacerdote Anás, continuó con Caifás, el sumo sacerdote oficial, y eventualmente llevó a Jesús ante Pilato al amanecer. Lucas 22, 66 menciona que Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando era de día, lo que sitúa ese proceso en las primeras horas de la mañana, mientras la ciudad empezaba a despertar a un día que sería diferente a todos los demás. La comparecencia ante Pilato siguió, un baile macabro entre la política y la divinidad. Y la ejecución en la cruz comenzó, según el relato de Marcos 15:25, a la hora tercera, que en el sistema de conteo de tiempo judío de la época correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. El Gólgota, el lugar de la calavera, donde se llevaron a cabo las crucifixiones en Jerusalén, era, según los relatos evangélicos, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo cual era conforme a la práctica tanto judía como romana. Las ejecuciones, espectáculos públicos de terror, no se realizaban dentro de los límites sagrados de la ciudad. El lugar estaba lo suficientemente cercano a los caminos principales como para que los transeúntes pudieran verlo, porque la crucifixión romana era una forma de ejecución pública diseñada también como advertencia, una macabra lección de obediencia. El sitio donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es señalado por la tradición cristiana más antigua como el lugar del Gólgota y de la tumba. Y las investigaciones arqueológicas del siglo XX han aportado elementos que son consistentes con esa identificación. Las capas de construcción sobre ese sitio reflejan siglos de devoción continua, con una veneración que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Un lugar donde el tiempo y la fe se han entrelazado. La hora sexta del relato de Mateo, la hora que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde al mediodía, fue el momento en que una oscuridad antinatural cubrió la tierra. Mateo 27 horas y 45 minutos dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta hora novena, las 3 de la tarde en el sistema romano, fue el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, un grito que rasgó el velo del templo y el corazón de la creación. Las 3 de la tarde del 14 de Nisán. Era también, según la práctica del templo, el momento central del sacrificio de los corderos de Pascua. La coincidencia no era una coincidencia, no un capricho del destino. Era la confluencia de dos corrientes de historia, una que venía desde Egipto, desde el gemido de la esclavitud, y otra que venía desde la eternidad, desde el corazón mismo de Dios,
uniéndose en ese punto preciso del tiempo y del espacio. Como si todo hubiera sido diseñado desde el principio, desde la primera noche de Pascua, para converger exactamente ahí, en la cruz, en el Gólgota, en el silencio de las 3 de la tarde. Juan 19:14 introduce una aparente tensión cronológica que ha ocupado a los estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos. Juan coloca el juicio ante Pilato en la preparación de la Pascua como a la hora sexta, lo que podría implicar que la Pascua aún no había comenzado en ese momento, según el calendario joánico. Esta diferencia entre los evangelios sinópticos, que parecen situar la última cena como una cena de Pascua ya celebrada, y Juan, que parece situar la crucifixión en el momento en que los corderos estaban siendo sacrificados, ha generado múltiples hipótesis. Una de las más estudiadas sugiere que diferentes grupos dentro del judaísmo del siglo I, incluyendo los galileos y los judeos, podían seguir calendarios ligeramente diferentes para el cálculo del 14 de Nisán, de modo que Jesús y sus discípulos habrían celebrado la cena de Pascua según el calendario galileo, una noche antes que los habitantes de Jerusalén. Esto explicaría por qué Jesús pudo celebrar plenamente la cena de Pascua con sus discípulos y aún así ser crucificado en el momento exacto en que los corderos del templo eran sacrificados. Pero sea cual sea la resolución precisa de esta tensión cronológica, el efecto teológico es el mismo, inquebrantable. La vida de Jesús, en su último capítulo terrenal, fue una Pascua vivida, no solo celebrada. No un mero recuerdo, sino el cumplimiento vivo. Y aquí, amigo mío, es donde esta realidad te interpela, te detiene en seco. Porque si la Pascua no era solo una fiesta distante, sino una profecía tejida en el tiempo, si cada uno de sus elementos apuntaba con una precisión milimétrica hacia un cumplimiento que ocurriría en una tarde específica del año 33 después de Cristo, ¿qué significa eso para la forma en que tú y yo entendemos nuestra propia historia? ¿Has sentido alguna vez que ciertos momentos de tu vida, ciertas encrucijadas, ciertas pérdidas o ciertas liberaciones, tenían una dimensión que iba más allá de lo que puedes explicar racionalmente? ¿Un hilo invisible conectando tu dolor actual con una promesa antigua? Quizás esos son los ecos de la Pascua en tu propia existencia. Nos gustaría saber en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste que Dios estaba escribiendo algo en tu historia que solo mucho más tarde lograste leer con claridad, con la sabiduría que el tiempo concede. El día después de la crucifixión fue el Sabbat. La ley judía establecía que el día de reposo comenzaba al atardecer del viernes y concluía al atardecer del sábado. Era un día de absoluta quietud religiosa, un silencio ensordecedor que contrastaba con el estruendo de la tragedia. En ese contexto, el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba nueva de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que, con una audacia impensable, había pedido permiso a Pilato para reclamar el cuerpo antes de la puesta del sol del viernes. La tumba, cavada en la roca según la práctica funeraria de los judíos prósperos del período del Segundo Templo, había sido sellada con una piedra grande, un monolito que parecía asegurar el fin de toda esperanza. Y según Mateo 27, 62-66, una guardia romana había sido colocada frente a la tumba a petición de los sumos sacerdotes y los fariseos, quienes recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Querían asegurarse, con una paranoia que revelaba su profundo temor, de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y proclamar que la profecía se había cumplido. Este detalle sobre la guardia romana es uno de los más ricos de toda la narrativa pascual desde el punto de vista apologético, porque invierte completamente la lógica de la situación, revela la absurdidad de la incredulidad. Los líderes religiosos, que habían celebrado la ejecución de Jesús con un aliento de alivio, estaban, sin embargo, lo suficientemente nerviosos como para tomar precauciones extraordinarias. Una guardia romana frente a una tumba sellada no era un recurso ordinario, no una simple medida de seguridad. Era la movilización del poder imperial más grande del mundo para mantener a un hombre muerto dentro de una cueva. Y sin embargo, el domingo por la mañana, cuando las mujeres, con sus corazones destrozados pero sus manos llenas de aceites aromáticos, llegaron para terminar de preparar el cuerpo, un rito de amor que el tiempo no había permitido aplicar antes del Sabbat, encontraron la piedra removida, la guardia ausente, las vendas funerarias en el suelo, y un mensajero celestial que les dijo palabras que han resonado a través de los siglos, un eco de victoria, no está aquí, pues ha resucitado.
El primer día de la semana, el 16 de Nisán en el año 33, caía dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba del 15 al 21 de Nisán, y coincidía providencialmente con la fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Resit Bikurim. Esta fiesta, establecida en Levítico 23, 10-11, ordenaba que el sacerdote meciera ante el Señor una gavilla de las primicias de la cosecha al día siguiente del Sabbat durante la Pascua. Era la consagración de lo primero, la ofrenda del primer fruto de la tierra como reconocimiento humilde de que toda la cosecha que vendría pertenecía a Dios. El apóstol Pablo, con una perspicacia teológica asombrosa, conectaría directamente este ritual ancestral con la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20, cuando escribió, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección no era solo un evento singular, no un mero milagro aislado. Era el anuncio de una cosecha que vendría, la garantía inquebrantable de que todos los que habían dormido en Cristo serían levantados también. La primera flor de un jardín eterno. Las mujeres que llegaron primero a la tumba esa mañana del domingo representaban una cultura en la que el testimonio femenino no era admitido en los tribunales de justicia. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a mujeres como los primeros testigos. Esta sola observación tiene un peso histórico considerable, un argumento silencioso pero poderoso. Los 4 evangelios coinciden, con una convergencia que desafía la fabricación, en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía y recibieron el anuncio de la resurrección fueron mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé según Marcos, y otras que variaban según cada relato. La convergencia en este detalle, que era embarazoso para la apologética del siglo I en términos culturales, sugiere que los evangelistas estaban registrando lo que realmente ocurrió, sin suavizar los detalles para hacerlos más convenientes o aceptables para la mentalidad de la época. La verdad, a veces, es incómoda. Pedro y Juan corrieron a la tumba cuando les llevaron la noticia, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Juan 20, 3-8 describe esa carrera con la especificidad de un testigo ocular, cada detalle grabado en su memoria. Juan llegó primero, pero se detuvo fuera, con una reverencia quizás por lo desconocido. Pedro, impulsivo y audaz, entró primero, vio las vendas en el suelo, no enrolladas, sino colapsadas. Y luego entró también Juan, y vio, y creyó. Lo que vio Juan, lo que hizo que creyera sin haber aún comprendido completamente las escrituras sobre la resurrección según el versículo 9, era la disposición de las vendas. No estaban dispersas como en el caso de una tumba violada. No habían desaparecido como si el cuerpo hubiera sido envuelto en ellas al llevárselo. Estaban en su lugar, ligeramente hundidas, como si el cuerpo que habían envuelto hubiera simplemente pasado a través de ellas sin moverlas. Era la imagen de una resurrección, no de un robo. Era la señal de algo que no tenía precedente en la experiencia humana, pero que tenía plena coherencia con todo lo que la Pascua había estado anunciando desde aquella noche en Egipto, la vida triunfando sobre la muerte, la luz irrumpiendo en la oscuridad, la libertad rompiendo las cadenas invisibles. Las apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días que siguieron a la resurrección y que precedieron a la ascensión están documentadas en los escritos del Nuevo Testamento con una variedad de contextos y de personas, que hace difícil su descarte como alucinaciones colectivas o como fabricaciones tardías. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 5 al 8, ofrece lo que los estudiosos identifican como uno de los credos más antiguos del cristianismo, quizás formulado dentro de pocos años de la resurrección misma, un testimonio que latía con una verdad innegable. Escribe que Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. La mención de que muchos de los 500 testigos vivían aún cuando Pablo escribió esto era una invitación implícita a verificar el testimonio, un desafío directo a la incredulidad. Era decir, ve y pregúntales. ¿Todavía están aquí para contarlo?
La comunidad que se formó en torno a la proclamación de la resurrección en Jerusalén no era un grupo de personas que habían perdido a su maestro y buscaban consuelo en una historia edificante. Era un grupo de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos a alguien que había muerto y que estaba vivo. Su audacia era el testimonio. El núcleo de esa comunidad, los discípulos más cercanos de Jesús, habían pasado los días de la crucifixión escondidos y aterrorizados, sus sueños hechos añicos. El mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, pocos días después, predicaba públicamente en Jerusalén ante las mismas autoridades que habían ordenado la ejecución de su maestro, proclamando con una voz inquebrantable que Jesús había resucitado. La transformación de Pedro no puede explicarse sin postular que algo extraordinario ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de Pentecostés, 50 días después. Las personas no arriesgan sus vidas por historias que saben que son falsas. Lo hacen por verdades que les han transformado el alma. El testimonio de Jacobo, el hermano de Jesús, tiene un peso particular en este análisis. Los evangelios son consistentes en indicar que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 lo dice explícitamente. Y sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, según el testimonio de Pablo en Gálatas 1:19. Y según los registros históricos de fuentes, tanto judías como cristianas del siglo I, Jacobo murió como mártir por su fe en la resurrección de su hermano. ¿Qué puede transformar a un escéptico que convivió con alguien durante décadas, que conocía cada defecto humano de esa persona, en alguien dispuesto a morir proclamando su divinidad resucitada? No es una historia inventada. Es un encuentro innegable, una verdad que desgarra la incredulidad. La ciudad de Jerusalén, en los días que siguieron a la resurrección, vivió una tensión que sus líderes religiosos no habían anticipado. El plan había sido eliminar a Jesús y disolver el movimiento. En cambio, el movimiento se expandió, como una chispa que enciende un incendio indomable. Hechos 2 narra cómo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba nuevamente llena de peregrinos de todas las naciones para otra de las 3 fiestas de peregrinación, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Y Pedro predicó un sermón que resultó en el bautismo de aproximadamente 3.000 personas en un solo día. El número es significativo. Representa no una comunidad marginal, sino el inicio de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano en el curso de una generación, transformando el mundo conocido. Para comprender por qué la resurrección era tan central para los primeros creyentes judíos específicamente, hay que entender que la resurrección no era una idea extraña al judaísmo del siglo I. Era una doctrina afirmada por los fariseos y negada por los saduceos, y era el objeto de debates teológicos intensos dentro del judaísmo de la época. Pero la resurrección que el judaísmo esperaba era una resurrección universal al final de los tiempos, la resurrección de todos los muertos en el día del juicio. Lo que la proclamación cristiana afirmaba no era que la resurrección universal había comenzado en el sentido de que todos los muertos habían resucitado. Afirmaba que un solo hombre, en medio de la historia, había resucitado de entre los muertos como anticipo y garantía de la resurrección universal que vendría. Esta era una idea sin precedente exacto dentro del judaísmo. Era algo nuevo y sin una evidencia contundente. Jamás habría podido convencer a tantos judíos observantes en tan poco tiempo. La Pascua en el judaísmo continuó celebrándose después del año 33 después de Cristo, como continúa celebrándose hasta el día de hoy. El pueblo judío transmitió fielmente a través de generaciones la memoria de la liberación de Egipto, el relato del Éxodo, la estructura del Seder, la pregunta de los 4 hijos, el himno del Dayenu que enumera las bondades de Dios. Esta fidelidad a la tradición es en sí misma notable. Pero dentro del movimiento que nació de la resurrección de Jesús, la Pascua recibió un nuevo significado que no abolía el antiguo, sino que lo cumplía, lo elevaba a su propósito final. La primera carta a los Corintios 5:7 lo expresó con una sencillez que contiene una profundidad enorme, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero no era ya un animal sin mancha que debía ser buscado en los rebaños, cuya sangre solo cubría temporalmente. Era el Hijo de Dios mismo,
el Verbo hecho carne, que había vivido sin pecado, había sido inspeccionado públicamente por los ojos más escépticos y había sido encontrado sin defecto. Y había dado su vida como el sacrificio que ningún cordero podía hacer en última instancia, el sacrificio que no necesitaría repetirse nunca más. La carta a los Hebreos explora esta realidad con una riqueza teológica que merece detenerse en ella, saborear cada palabra. Hebreos 9, 11-12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra que merece contemplarse, que debe resonar en tu alma, es eterna. Los sacrificios del templo debían repetirse año tras año, un ciclo interminable de expiación. La expiación que ofrecían era real dentro del sistema que Dios había establecido, pero era temporal, era provisional, era sombra de algo que aún no había llegado. Lo que llegó en la cruz del Gólgota era el sacrificio que no necesitaría repetición, la expiación que no caducaba, el acceso a Dios que no dependía del calendario ni de la pureza ritual de ningún sacerdote humano. El velo del templo, esa cortina majestuosa y gruesa, que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato de Mateo 27 horas y 51 minutos, es uno de los detalles más cargados de significado teológico de toda la narrativa de la Pascua del año 33. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se guardaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios moraba de manera especial, inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación, con la sangre del sacrificio. Ese velo, según los registros, era una obra de tejido extraordinariamente gruesa, de varios centímetros de espesor, con intrincados bordados. No era algo que el viento pudiera mover, ni un terremoto pudiera rasgar de una manera específicamente dirigida. Y sin embargo, se rasgó. Y el relato insiste en que se rasgó de arriba a abajo, lo que en el lenguaje de la narración bíblica sugiere una acción divina, del cielo a la tierra, y no una acción humana, de la tierra al cielo. El lugar santísimo quedó abierto, expuesto. El acceso a la presencia de Dios, que había estado reservado para un solo hombre una vez al año, pasó a estar disponible para todo el que viniera con fe, con un corazón arrepentido. Un puente abierto, una barrera derribada. La segunda parte de Mateo 27, 51-53 describe algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos y que generalmente no se menciona en las narrativas populares sobre la crucifixión. Después de mencionar el terremoto y el rasgamiento del velo, Mateo añade, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Esto es narrado solo por Mateo, y con una brevedad que no ofrece detalles adicionales. Los eruditos han debatido si se trata de una resurrección glorificada similar a la de Jesús, de apariciones de tipo visionario, o de algo que Mateo incluye para señalar la dimensión cósmica de lo que acababa de ocurrir. Lo que es claro es que para el evangelista, el momento de la muerte de Jesús no fue solo un evento privado o incluso solo un evento histórico. Fue el evento que sacudió los cimientos del orden antiguo y anunció el comienzo de uno nuevo. Un nuevo universo de esperanza. El periodo entre la resurrección y Pentecostés, los 40 días de apariciones narrados en el libro de Hechos, fue el tiempo en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre el reino de Dios. Hechos 1:3 dice que se les presentó vivo después de su pasión por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta instrucción post-resurrección no se registra en detalle en el Nuevo Testamento, y su contenido es en gran parte un misterio que ha alimentado la imaginación teológica cristiana durante siglos. Pero su importancia es fundamental, porque fue el periodo en que los discípulos pasaron de ser seguidores de un maestro itinerante a ser los portadores de un mensaje con alcance universal. Fue el periodo en que la Pascua judía se transformó en el horizonte hacia el cual toda la humanidad estaba invitada, no solo Israel. El mandato que Jesús dio a sus discípulos en ese periodo,
el mandato que Mateo registra en los últimos versículos de su Evangelio y que la tradición cristiana llama la Gran Comisión, es otro de los momentos donde el horizonte de la Pascua se expande más allá de cualquier frontera nacional o cultural. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua de Egipto liberó a un pueblo de un faraón. La Pascua del Gólgota comenzó la liberación de toda la humanidad del poder de un enemigo infinitamente más antiguo y más persistente, el pecado y la muerte misma. Y el mandato que nació de esa Pascua no era quedarse y celebrar en la comodidad. Era ir a todas las naciones, llevar el mensaje a todo rincón donde hubiera un ser humano que no hubiera escuchado que había un Cordero que había dado su vida para que la muerte pasara de largo. Las semanas que siguieron a Pentecostés vieron la transformación de Jerusalén de ser el lugar donde Jesús había sido ejecutado, a ser el lugar donde el movimiento que proclamaba su resurrección crecía con una velocidad que sus oponentes no podían controlar. El libro de Hechos narra las tensiones, los arrestos, los debates ante el Sanedrín, los milagros realizados en el nombre de Jesús, el crecimiento numérico explosivo de la comunidad. Pero también narra algo que está íntimamente ligado al espíritu más profundo de la Pascua, la manera en que esa primera comunidad compartía lo que tenía. Hechos 2, 44-45 describe cómo todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Pascua de Egipto había creado un pueblo que aprendió la experiencia de la dependencia radical de Dios en el desierto. La Pascua del Gólgota creó una comunidad que aprendió que la generosidad era la respuesta natural a haber recibido gratuitamente lo que ningún precio podría haber comprado. Una generosidad que desafiaba la lógica del mundo. Las implicaciones de la Pascua del año 33 después de Cristo se extendieron a través del tiempo, de maneras que ninguno de los participantes directos podría haber previsto. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que Jesús había predicho explícitamente según los relatos de Marcos 13 y Lucas 21, terminó con el sistema sacrificial del templo para el judaísmo. Desde ese año hasta hoy, más de 1950 años, el judaísmo ha celebrado la Pascua sin el sacrificio del Cordero, sin el templo, sin el sacerdocio levítico. El Seder moderno es una celebración que adapta con profunda creatividad un ritual que fue diseñado para incluir un elemento que ya no puede cumplirse tal como fue originalmente prescrito. Esta es una realidad que los estudiosos judíos han reflexionado profundamente, y hay en ella algo que el ente cristiano lee de una manera particular. El sistema que apuntaba hacia el sacrificio definitivo llegó a su conclusión histórica al mismo tiempo que el sacrificio definitivo fue ofrecido. Una sincronía divina que asombra. Para el creyente evangélico del siglo XXI, todo este trasfondo no es solo historia antigua, no es solo arqueología fascinante, no es solo teología académica. Es la historia de la familia, en el sentido más profundo y personal de esa palabra. Cada vez que en una comunidad cristiana se celebra la Cena del Señor, sea con pan y vino, sea con jugo y galletas, sea en la majestuosidad de una catedral o en la humildad de un salón sin ventanas, se está repitiendo el gesto que Jesús hizo en ese aposento alto de Jerusalén en la noche del 14 de Nisán del año 33. Se está proclamando, como dice 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El pasado y el futuro se tocan en ese momento sagrado. La Pascua que liberó a Israel de Egipto, la Pascua que liberó a la humanidad en el Gólgota, y la Pascua que vendrá cuando el Cordero celebre la cena de bodas con su pueblo en el reino eterno. Todas convergen en ese simple acto de partir el pan y beber la copa en memoria de quien prometió que volvería. El libro del Apocalipsis, que es el libro más pascual del Nuevo Testamento en un sentido que frecuentemente pasa desapercibido, retoma la imagen del Cordero como el símbolo central del que recibe la adoración del cielo, el corazón de la gloria eterna. Apocalipsis 5:12 registra el cántico de innumerables ángeles y seres vivientes y ancianos, una sinfonía celestial que inunda el cosmos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
El Cordero está de pie, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, como inmolado, vivo, resucitado, glorificado y, sin embargo, llevando en su cuerpo las marcas de lo que ocurrió en Jerusalén. Las marcas de la Pascua no desaparecen en la eternidad. Son la señal eterna de lo que el amor de Dios estuvo dispuesto a hacer para que la muerte pasara de largo sobre su pueblo. En ese sentido, la Pascua del año 33 después de Cristo no terminó en el siglo I. Continúa. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y responde con fe, la Pascua está ocurriendo de nuevo, un eco eterno en el presente. Cada vez que alguien que estaba atrapado en una esclavitud, una adicción, una relación tóxica, una mentira que se creyó verdad, una esclavitud que no podía romper por sus propias fuerzas, experimenta la libertad que solo la gracia puede dar, el éxodo está sucediendo de nuevo. Cada vez que la muerte que debería haber llegado, la consecuencia de nuestros errores, pasa de largo porque hay sangre en el umbral, no sangre de cordero, sino la sangre del que es el cordero. La promesa de Dios a Moisés en Éxodo 12:13 está cumpliéndose de nuevo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esa semana en Jerusalén reveló no fue solo que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto y resucitado. Reveló la lógica interna de toda la historia humana, la gramática secreta de la providencia divina. La lógica que dice que cada lágrima tiene un propósito, que cada oscuridad tiene un límite, que cada sepulcro tiene una fecha de expiración, que el Dios que sostuvo a su pueblo en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la persecución, en la prueba, es el mismo Dios que puso su propio Hijo en el corazón de la historia y lo sacó del otro lado de la muerte como prueba de que nada, absolutamente nada, tiene la última palabra, excepto Él. Hay algo en la Pascua que fue diseñado específicamente para la persona que está escuchando estas palabras ahora mismo, en el punto en que se encuentra en su propia historia. Quizás estás en un periodo que se parece más a Egipto que a la tierra prometida, oprimido por circunstancias que no elegiste. Quizás sientes el peso asfixiante de una esclavitud interna o externa que no sabes cómo terminar, una cadena invisible que te ata. Quizás has estado mirando la piedra del sepulcro de algo que murió en tu vida, un sueño, una relación, una esperanza, y no puedes imaginar que haya algo al otro lado, que la vida pueda volver. Para ti específicamente, la Pascua tiene un mensaje que no ha cambiado en más de 3000 años de historia. Dios ve la sangre en el umbral. Dios pasa de largo la destrucción que merecías. Dios abre caminos donde no había ninguno, incluso en el mar. Dios saca al pueblo cautivo con mano poderosa y brazo extendido. Y Dios resucita lo que el mundo considera definitivamente muerto. Esta es la Pascua real, no la que está en los museos o en los libros académicos, aunque toda esa historia sea verdadera y necesaria para entenderla en su plenitud. La Pascua real es la que ocurre en el alma de cada persona que se pone bajo la cobertura del Cordero y descubre que la promesa es para ella también. Es la que ocurre cuando la fe encontrada en la oscuridad del viernes se sostiene a través del silencio del sábado, porque sabe con una certeza que no depende de las circunstancias externas, que el domingo viene. Siempre viene el domingo, porque el Cordero que fue inmolado está de pie, y su resurrección es la garantía de la tuya, y su victoria es la promesa de la tuya, y su vida es el fundamento de la tuya, ahora y para siempre. Si este recorrido por la Pascua del año 33 en Jerusalén encendió en ti algo que necesitabas volver a recordar, o si te encontró por primera vez en un lugar donde esta verdad te cambia algo, entonces este contenido tiene más valor del que podemos medir. Suscríbete al canal para que ningún vuelo así se te escape, porque hay mucho más de esta historia que todavía necesitamos recorrer juntos. Y si hay alguien en tu vida que está en su propio Egipto, atrapado en una esclavitud que siente que no tiene salida, comparte este video con esa persona hoy. Quizás la Pascua que necesita escuchar está esperando en sus manos a través de las tuyas. Sí. Total de caracteres estimados, 49.458.